Sabe, querido, hay mucha gente que piensa que el Evangelio de la Gracia empezó en el Nuevo Testamento. Estas personas creen que los seres humanos se salvaban en el Antiguo Testamento por las obras de la ley, o sea, por causa de su obediencia a la ley de Dios, y que al venir Jesús, la ley acabó, ya no tiene más validez, y que ahora la salvación es por la fe en Cristo. Los que piensan así tienen una razón, o tienen razón en un punto. Somos salvos por la fe en Cristo. Las obras de la ley, o sea, la obediencia, no son la causa de la salvación. La obra de Jesús en la cruz es completa y suficiente para salvarnos. Pero estas personas se equivocan al pensar que el Evangelio de la Gracia empezó en el Nuevo Testamento. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es justamente mostrar que la salvación es por gracia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Empezaremos leyendo Gálatas 3, versículo 1. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Este versículo muestra a un Pablo molesto. ¿Molesto por qué? Porque los Gálatas estaban aceptando fácilmente el engaño disfrazado que traían los judaizantes. ¿Qué enseñaban ellos? ¿Qué enseñaban? Que el ser humano es salvo por la fe en Cristo y que además es necesario guardar los mandamientos de Dios. Quiere decir, la obediencia a los mandamientos como algo que hay que aumentarle a la gracia de Cristo. ¿Te das cuenta del engaño? No es fácil de ser detectado porque la primera parte es absolutamente correcta. El ser humano se salva por la fe en Cristo. El problema es la segunda parte, pero también tiene que guardar la ley de Dios. Los judaizantes eran personas hábiles. Le aumentaban la obediencia a la gracia de Cristo como requisito de salvación. Y habían logrado éxito, porque muchos gálatas, que al principio, cuando Pablo les enseñó la verdad solo por fe, habían aceptado ese mensaje, ahora se dejaban engañar por el mensaje falso de los judaizantes. Por eso Pablo es duro con ellos. Les dice Gálatas insensatos. La palabra griega para insensatos literalmente significa loco o alguien que tiene una perturbación mental y no sabe lo que hace. Lo que Pablo les dice, en otras palabras, es solo un loco puede ser engañado como ustedes están siendo engañados. ¿Quién os fascinó? Les pregunta. El verbo fascinar es lo que hace un prestidigitador para engañar a los niños. Solo una persona inmadura, niño, puede creer que para ser salvo hay que aumentarle algo a lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Pablo está diciendo. El versículo 3 es clave. Recuérdate que estamos estudiando el capítulo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. En realidad la vida solo puede ser vivida en el Espíritu o en la carne. Los que andan en el Espíritu dejan que el Espíritu gobierne la vida. Ya los que andan en la carne no son solo aquellos que dan rienda suelta a sus instintos, sino también aquellos que se esfuerzan para vivir una vida correcta por sus propias fuerzas. Esta expresión en la carne y en el Espíritu será usada muchas veces por Pablo en la epístola a los Gálatas. A partir de este punto, tú vas a ver una y otra vez repetida en el Espíritu, en la carne, en el Espíritu, en la carne. Pero ahora vamos al segundo punto de la lección. Hasta aquí, cada vez que Pablo defiende el evangelio que predica, se apoya en el acuerdo que la iglesia tomó en el concilio de Jerusalén. Ahí Pablo se apoya en ese acuerdo para probar que él está predicando el evangelio correcto. Pero en el capítulo 3, el apóstol se remite a las escrituras para probar sus enseñanzas. Naturalmente, en aquellos tiempos no existía el Nuevo Testamento, por lo tanto, las escrituras para él, para Pablo, eran los libros del Antiguo Testamento. Veamos Gálatas 3:6. Así habrán
creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es interesante. Vamos a comparar esto con Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mira, Génesis está hablando de Abraham y Pablo también está hablando de Abraham. Pablo está repitiendo lo que Moisés escribió en Génesis. En otras palabras, Pablo le está dando fundamento bíblico al evangelio que predica. Y dice que el cristiano hoy se salva o es justificado únicamente por la fe, así como también Abraham fue justificado solo por la fe. Él creyó, tuvo fe y eso le fue contado por justicia. ¿Sabes? Entre los versículos 6 al 14 del capítulo 4, Pablo menciona 6 versículos del Antiguo Testamento. 2 de Génesis, 2 de Deuteronomio, 1 de Habacuc, 1 de Levítico. O sea, Pablo encuentra en el Antiguo Testamento la base bíblica para enseñar que la salvación es solamente por gracia y que el ser humano recibe esa gracia a través de la fe. Pero volvamos a Génesis y volvamos a Abraham. Esta es la tercera parte de la lección. Empezaremos con una pregunta. ¿Por qué Pablo se refiere a Abraham como el ejemplo del ser humano que es justificado por la fe? Por una simple razón. Abraham no era solo el padre genético de los judíos, sino el más grande héroe de toda la historia y el ejemplo de una vida de obediencia. Había obedecido a Dios cuando el Señor le pidió que dejara su tierra y se fuese a una tierra que el Señor le mostraría. Había obedecido a Dios cuando le ordenó que se circuncidara. Había obedecido a Dios inclusive cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. ¡Qué vida extraordinaria de obediencia! Todos los judíos a lo largo de la historia querían ser como Abraham. La vida del patriarca había sido siempre una vida de inspiración y ejemplo de obediencia. Si había una persona a la cual se debería imitar, esa persona era Abraham. Entonces ahora mira, Pablo usa esa admiración que el pueblo judío tiene hacia el patriarca. Pablo usa esa admiración para llevarlos a aceptar la justificación por la fe. Pablo menciona 11 veces a Abraham y siempre como un ejemplo de fe. Abraham creyó, dice, y eso le fue contado por justicia. No dice Abraham obedeció, sino Abraham creyó. Pablo no desecha la obediencia de Abraham, sino que la coloca en el lugar correcto. Primero creyó y fue justificado. Después, el resultado de esa vida justificada fue la obediencia. Pero mira, qué sabiduría la de Pablo. ¿Cómo podríamos no entender? ¿Cómo ellos, los judíos, podrían no entender que necesitaban creer si los judíos admiraban tanto a Abraham y Abraham había creído? En la cuarta parte de la lección hablaremos un poco acerca del pacto de Dios con Abraham. Veamos el versículo 8. Dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué podemos añadirle a este versículo? Siglos antes de que Jesús viniese a este mundo a morir en la cruz por los pecadores, Dios ya le había dicho a Abraham que el ser humano sería justificado por la fe. En Abraham serían benditas todas las naciones. ¿Cuándo le dijo Dios esto a Abraham? Cuando lo llamó para salir de su tierra. La historia está registrada en Génesis capítulo 12, en esa ocasión. Observa lo que Dios le prometió al patriarca. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mira, Dios le promete 4 cosas a Abraham. Primero, hacer de él una gran nación. Segundo, bendecirlo. Tercero, engrandecer su nombre. Y cuarto, hacer del propio Abraham una bendición. Date cuenta que en este pacto entre Dios y Abraham
solo Dios promete. El patriarca no promete nada, solo recibe la promesa. El pacto que Dios hace con Abraham no está basado en lo que el ser humano va a hacer por Dios, sino en lo que Dios va a hacer por el ser humano. Hay gente que piensa que Dios hizo con Abraham un pacto de obras y como este pacto no funcionó, entonces hizo con los cristianos un pacto de gracia. Para esas personas, la salvación en el Antiguo Testamento es por la obediencia y la salvación en el Nuevo Testamento es por la gracia. Pero querido, no puede existir nada más equivocado que esa manera de pensar. Que el ser humano prometa algo a Dios para alcanzar las promesas divinas es legalismo. El legalismo te enseña que tienes que hacer algo para salvarte. Pero la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre enseñó que la salvación es por lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestro favor. En el jardín del Edén, por ejemplo, ese corderito sacrificado ahí para solucionar el problema de la desnudez humana, ¿a quién simbolizaba? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, claro. Cuando Israel sacrificaba todos los días un corderito por sus pecados, ¿ese cordero a quién simbolizaba? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, claro. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es el libro de la gracia. En la Biblia no existe salvación por obras. La salvación por obras es una invención humana de personas que se resisten a aceptar la gracia maravillosa de Cristo. Y los autores y defensores de esa idea no son siquiera los incrédulos, sino cristianos que no entendieron que en la bendita obra de la salvación no existe una hilacha de participación humana. Somos salvos por la fe, únicamente por la fe, solo por la fe, sin obediencia. ¿Y la obediencia? Ese es otro tema que veremos en otra lección. Querido, primero se construye la base, después viene el techo. Vamos ahora a la última parte de la lección. Vamos a tratar de entender a Pablo. El propio Pedro dijo un día que Pablo hablaba muchas cosas difíciles. A estas alturas Pablo está golpeando con todo a los judaizantes y da la impresión que él está hablando contra la ley de Dios. Leamos, por ejemplo, el versículo 10 del capítulo 3. Dice así: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Pablo cita aquí un versículo de Deuteronomio. Sabes, los adventistas nos ponemos nerviosos cada vez que leemos este versículo. Creemos que Pablo aquí está hablando contra los 10 mandamientos eternos. E inmediatamente comenzamos a argumentar que la palabra ley aquí se refiere a la ley ceremonial. Pero Pablo está hablando aquí de la ley moral, de la ley ceremonial y de todas las órdenes divinas. Eso ya lo vimos en la lección anterior. Tratemos de entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Este es un versículo tomado de Deuteronomio. En el versículo 13 de Gálatas 3, el término, Pablo termina su raciocinio de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Dónde está escrito esto? En Deuteronomio 21, 23. Ahora, al decir que Cristo nos libró de la maldición de la ley, Pablo no está diciendo que la ley es una maldición, sino que el que quebranta la ley está bajo la maldición, o sea, bajo la condenación. Y que Cristo, al morir clavado en un madero, pagó nuestra transgresión y nos libró de la maldición que el pecado trajo por haber quebrado la ley. Por eso, en Romanos 8, Pablo afirma que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo nos libró de la maldición de la ley. Oh querido, Cristo no nos libró de la ley,
inclusive porque la ley no nos hace ningún mal. Al contrario, la ley es santa, justa y buena. La ley solo nos hace bien. La ley nos muestra el camino, la ley nos muestra la realidad, la ley nos enseña. La ley es un guía que nos ayuda a caminar sin herirnos en esta vida. El problema es cuando se le da un uso equivocado a la ley de Dios. El problema es cuando se toma la obediencia a la ley como un requisito de la salvación. Y eso en la mente de Pablo jamás estuvo. Y no debería estar nunca en la mente del cristiano. Y sin embargo, cuán difícil es entender esto. Porque cuando se enaltece la gracia maravillosa de Cristo, inmediatamente se piensa que se está contra la ley. Y ese era el problema de los acusadores de Pablo. Acusaban a Pablo diciendo que él estaba contra la ley, cuando Pablo nunca estuvo contra la ley. Pablo estuvo contra el uso equivocado que se hacía de la ley. Que Dios te bendiga.